Me voy a casar con el amor de mi vida, hasta que papá me dijo que era mi hermano. Recuerda suscribirte, seguirme y darle me gusta al video. Con esto me ayudas mucho. Durante 2 años, Sebastián había sido el hombre perfecto, inteligente, amoroso, con quien planeaba pasar el resto de mi vida. Hasta que lo llevé a cenar a casa de mis padres y mi padre lo reconoció inmediatamente. No puedes casarte con él, me dijo después, es tu hermano mayor, lo tuve con otra mujer hace años, no le digas a mamá. Pero cuando le conté todo a mi mamá, esperando su apoyo en esta tragedia familiar, me dijo algo que cambiaría todo. Mi nombre es Beatriz, tengo 26 años, y hasta hace 6 meses pensé que conocía a mi familia completamente. Soy la hija mayor de Manuel y Teresa, una familia adinerada que siempre ha vivido sin preocupaciones económicas. Tengo una hermana menor, Claudia, que tiene 22 años, y vivimos en una casa grande en el mejor barrio de la ciudad. Mi papá, Manuel, es dueño de varias empresas prósperas. Mi mamá, Teresa, se dedica a obras benéficas y maneja algunas de las inversiones familiares. Siempre fuimos una familia unida, al menos en apariencia. Vacaciones en Europa, colegios privados caros, carros del año, todas las comodidades que el dinero puede comprar. Pero sobre todo, siempre pensé que éramos una familia transparente. Mis padres llevaban casados 28 años, se conocieron jóvenes, construyeron su fortuna juntos, y criaron a sus 2 hijas con amor y dedicación. Al menos eso era lo que yo creía. Conocí a Sebastián hace 2 años en una conferencia de negocios. Yo había estudiado administración y trabajaba en una de las empresas de papá, más por nepotismo que por necesidad, pero me gustaba mantenerme ocupada. Sebastián trabajaba en consultoría financiera, era inteligente, ambicioso, y tenía esa confianza tranquila que me atraía. Desde nuestro primer café, supimos que había algo especial entre nosotros. No era solo atracción física, aunque eso también estaba ahí. Era una conexión intelectual y emocional que nunca había sentido con nadie más. Podíamos hablar durante horas sobre todo y nada, teníamos los mismos valores, los mismos sueños sobre el futuro. Sebastián venía de una familia de clase media. Sus padres habían muerto en un accidente cuando él tenía 20 años, y había tenido que trabajar duro para pagar su universidad y construir su carrera. Esa determinación y esa fortaleza ante la adversidad me enamoraron aún más de él. Durante nuestros 2 años juntos, construimos una relación sólida basada en respeto mutuo, comunicación abierta, y planes compartidos. Hablábamos de casarnos, de tener hijos, de construir una vida juntos. Sebastián incluso había comenzado a insinuar que pronto me pediría matrimonio oficialmente. Después de 2 años de relación, finalmente decidí que era hora de que Sebastián conociera formalmente a mi familia. Habíamos postergado este momento por varias razones, nuestros horarios ocupados, algunos viajes de negocios de mi papá, y honestamente, cierta ansiedad de mi parte sobre cómo reaccionarían mis padres. No es que pensara que no les gustaría a Sebastián. Es un hombre excepcional en todos los sentidos. Pero mi familia, especialmente mi papá, puede ser un poco protector. Y muy exigente con las personas que se acercan a nosotras, especialmente si hay intenciones románticas serias. Planeé la cena para un sábado por la noche. Le dije a mis papás que iba a traer a alguien muy especial, que llevábamos 2 años juntos, y que las cosas eran serias entre nosotros. Mi mamá se emocionó mucho y empezó a planear una cena elegante. Mi papá, como siempre, se mostró reservado pero dijo que tenía ganas de conocer al hombre que había capturado el corazón de su hija mayor. Sebastián estaba un poco nervioso, lo cual me pareció adorable. Se compró un traje nuevo, llevó flores para mi mamá y una botella de whisky caro para mi papá. Había investigado sobre los negocios de mi padre para poder tener conversaciones inteligentes durante la cena. ¿Cómo crees que reaccionen?, me preguntó mientras manejábamos hacia la casa. Te van a amar, le dije, tomando su mano. Eres imposible de no amar. Llegamos puntualmente a las 7. Mi mamá nos recibió en la puerta, radiante como siempre, y abrazó a Sebastián calurosamente después de que yo los presentara. Finalmente conocemos al famoso Sebastián, le dijo. Beatriz no para de hablar de ti. Sebastián le entregó las flores y fue completamente encantador con ella. Podía ver cómo mi mamá se derretía ante su cortesía y su sonrisa genuina. ¿Y dónde está el patriarca?, preguntó Sebastián. Está en su estudio terminando una llamada de trabajo, respondió mi mamá. Ya viene. Mientras tanto, ¿quieren algo de tomar? Estuvimos en la sala durante unos 10 minutos, conversando amenamente.
Mi mamá le preguntó a Sebastián sobre su trabajo, sus intereses, su familia. Él respondía con naturalidad y honestidad, mencionando la muerte de sus padres sin buscar lástima, hablando de su carrera con humildad pero confianza. Entonces escuchamos pasos en las escaleras. Mi papá bajaba, probablemente alisándose la camisa después de su llamada de trabajo. «Manuel», le gritó mi mamá. «Ven a conocer a Sebastián». Mi papá entró a la sala con su sonrisa cortés habitual, la mano extendida para saludar a Sebastián. Pero en el momento en que vio su cara, se detuvo abruptamente. La sonrisa desapareció de su rostro. Sus ojos se agrandaron con shock, después se entrecerró como si estuviera tratando de procesar lo que estaba viendo. Su mano extendida se quedó flotando en el aire por unos segundos incómodos. «Manuel», preguntó mi mamá, notando su reacción extraña. Sebastián también había notado la reacción de mi papá, pero malinterpretó la situación. Probablemente pensó que mi padre estaba siendo evaluador o intimidante a propósito. «Mucho gusto, señor», dijo Sebastián, acercándose para estrechar la mano que mi papá todavía tenía extendida. «Soy Sebastián Morales. Es un honor conocerlo finalmente». Al escuchar el apellido, mi papá palideció aún más. Sus ojos se movieron rápidamente entre Sebastián y yo, como si estuviera haciendo cálculos mentales urgentes. «Sebastián Morales», repitió lentamente. «Sí, señor». «¿Cuántos años tienes?». La pregunta fue abrupta y extraña. Sebastián parpadeó, claramente tomado por sorpresa. «28, señor». Mi papá cerró los ojos por un momento, como si hubiera recibido una confirmación que no quería escuchar. «Manuel, ¿qué pasa contigo?», preguntó mi mamá, claramente confundida por el comportamiento errático de mi padre. «Nada», dijo mi papá, pero su voz sonaba tensa. «Nada, solo». «Sebastián, ¿puedes decirme el nombre de tus padres?». «Papá», intervine, «¿por qué estás haciendo un interrogatorio?». «Esta es una cena familiar, no una entrevista de trabajo». Pero Sebastián, tratando de ser respetuoso, respondió: «Carlos García y Ana Lucía Morales, señor». Solo que decidieron ponerme el apellido de mi madre de primero. Fallecieron hace 8 años en un accidente automovilístico. Mi papá se sentó pesadamente en el sofá más cercano, pasándose las manos por la cara. «Manuel, me estás asustando», dijo mi mamá. «¿Conoces a los padres de Sebastián?». La cena que siguió fue la más incómoda de mi vida. Mi papá apenas habló, respondía con monosílabos, y evitaba hacer contacto visual con Sebastián. Mi mamá trataba de compensar siendo extra conversadora, pero se notaba su confusión por el comportamiento de mi padre. Sebastián, por su parte, hizo un esfuerzo heroico por mantener la conversación fluida, pero podía ver su incomodidad creciendo minuto a minuto. Claramente sentía que no había causado una buena primera impresión, aunque no entendía por qué. Cuando finalmente terminamos de cenar, Sebastián se ofreció a ayudar con los platos, charló un poco más con mi mamá y se despidió cortésmente. «Fue un placer conocerlos», les dijo. «Espero que podamos repetir esto pronto». Mi mamá lo abrazó calurosamente. «Por supuesto, cariño. La próxima vez cocino tu plato favorito». Mi papá se limitó a estrechar su mano brevemente y a murmurar algo sobre que manejen con cuidado. Acompañé a Sebastián hasta su auto, disculpándome profusamente por el comportamiento extraño de mi padre. «No te preocupes», me dijo, aunque podía ver que estaba afectado. «Tal vez solo tuvo un mal día en el trabajo». «No», le dije. «Algo pasó ahí adentro. Mi papá nunca actúa así. Voy a hablar con él». «¿Crees que no le caí bien?». «Eres imposible de no caer bien», le dije, besándolo. «Deja que hable con él. Esto se va a arreglar». Después de que Sebastián se fue, volví a la casa decidida a obtener respuestas. Encontré a mis papás en la cocina, hablando en voz baja. Se callaron en cuanto me vieron entrar. «Ok», dije sin preámbulos. «¿Alguien me va a explicar qué carajo pasó durante esa cena?». «Beatriz», me dijo mi mamá, «no hables así». «Mamá, mi novio de 2 años acaba de conocer a mi familia y mi papá actuó como si hubiera visto un fantasma. Quiero saber por qué». Mi papá me miró con una expresión que nunca había visto antes. Era una mezcla de dolor, arrepentimiento, y algo que parecía ser pánico. «Beatriz, necesitamos hablar», me dijo finalmente. «Pero a solas». «¿A solas? ¿Por qué a solas?».
Mamá es parte de esta familia también. Por favor, insistió mi papá. Es importante. Mi mamá nos miró con confusión, pero asintió. Voy a estar en la sala si me necesitan. Mi papá y yo fuimos a su estudio. Él cerró la puerta, algo que rara vez hacía, y se sentó detrás de su escritorio como si necesitara esa barrera física entre nosotros. Beatriz, comenzó, lo que te voy a decir va a ser muy difícil de escuchar. Papá, me estás asustando, ¿qué pasa? Tu novio. Sebastián, mi papá se detuvo, claramente luchando con las palabras. Beatriz, no puedes casarte con él. ¿Qué? ¿Por qué no? Porque, mi papá cerró los ojos. Porque es tu hermano. El mundo se detuvo. Literalmente sentí como si el tiempo se hubiera congelado mientras mi cerebro trataba de procesar esas palabras. ¿Qué dijiste? Sebastián es tu hermano mayor. Es mi hijo. Eso es imposible. Beatriz, hace 29 años, antes de casarme con tu madre, tuve una relación con una mujer llamada Ana Lucía. Quedó embarazada. Su familia la obligó a irse de la ciudad para evitar el escándalo porque yo ya estaba comprometido con tu madre. Nunca supe qué pasó con el bebé hasta esta noche. No podía respirar. Literalmente sentí como si alguien hubiera succionado todo el oxígeno de la habitación. No, dije, negando con la cabeza. No, no, no. Eso no puede ser verdad. Beatriz. No. Grité, poniéndome de pie bruscamente. Eso es imposible. Sebastián no puede ser mi hermano. Yo lo amo. Vamos a casarnos. Cariño, sé que esto es horrible de escuchar. ¿Horrible? Papá, estoy enamorada de él. Hemos estado juntos durante 2 años. Hemos sido íntimos. ¿Me estás diciendo que sin saberlo he estado en una relación incestuosa con mi hermano? La palabra incestuosa salió de mi boca como veneno. Mi papá se encogió como si lo hubiera abofeteado. Ustedes no sabían, me dijo suavemente. No es culpa de ninguno de los dos. Por supuesto que no sabíamos, porque tú nunca me dijiste que tenía un hermano mayor. Beatriz, yo no sabía que él existía hasta esta noche. Ana Lucía desapareció. Nunca supe si había tenido el bebé, si lo había dado en adopción, si había otras opciones. Hasta que vi a Sebastián esta noche y reconocí los ojos de Ana Lucía, la forma de su sonrisa, incluso algunas de sus expresiones. Me dejé caer en la silla, sintiendo náuseas. Toda mi relación con Sebastián se estaba recontextualizando en mi mente de maneras horribles. Cada beso, cada momento íntimo, cada plan de futuro, todo contaminado por esta revelación. ¿Estás seguro?, le pregunté con voz débil. El apellido, la edad, los nombres de sus padres, todo coincide. Beatriz, estoy seguro. ¿Y qué se supone que haga ahora? ¿Cómo le digo a Sebastián que no podemos estar juntos porque somos hermanos? ¿Cómo proceso yo esto? No lo sé, cariño. No lo sé. ¿Y por qué no puedo decirle a mamá? ¿Por qué tiene que ser secreto? Mi papá suspiró profundamente. Porque tu madre no sabe sobre Ana Lucía. Nunca le dije sobre esa relación. Fue antes de nuestro matrimonio, pero técnicamente yo estaba comprometido cuando pasó. O sea que le fuiste infiel a mamá. Fue una situación complicada, Beatriz. Tu madre y yo habíamos tenido una pelea terrible. Pensé que habíamos terminado definitivamente. Ana Lucía era mi compañera de universidad, alguien con quien tenía una conexión profunda. Pero cuando tu madre y yo nos reconciliamos, terminé las cosas con Ana Lucía. No sabía que estaba embarazada. Papá, le mentiste a mamá durante 28 años de matrimonio. No le mentí. Simplemente, nunca encontré el momento correcto para contarle algo que pensé que no tendría relevancia en nuestras vidas. Me quedé sentada en silencio durante varios minutos, tratando de procesar toda esta información. Mi padre me miraba con una mezcla de culpa y desesperación. ¿Qué voy a hacer?, le pregunté finalmente. No lo sé, Beatriz. Pero no puedes casarte con él. Eso no es negociable. Los siguientes días fueron los peores de mi vida. Tuve que actuar normal con Sebastián mientras procesaba internamente que estaba enamorada de mi hermano. Cada vez que él me tocaba, me besaba, o hablaba de nuestros planes de matrimonio, me sentía enferma. Sebastián notó que algo estaba mal, por supuesto. ¿Todo bien?, me preguntó durante una cena.
Has estado muy callada desde que conociste a tus padres. Estoy bien, le mentí. Solo he estado estresada en el trabajo. ¿Segura? Porque desde el sábado siento que hay algo diferente entre nosotros. No, amor. Todo está perfecto entre nosotros. Pero nada estaba perfecto. No podía dormir, apenas podía comer, y había desarrollado una ansiedad constante que me tenía al borde del colapso emocional. Mi papá me llamaba todos los días para preguntarme cómo estaba, pero nuestras conversaciones eran tensas y llenas de silencios incómodos. ¿Ya decidiste qué le vas a decir?, me preguntó durante una de esas llamadas. No sé qué decirle, papá. No sé cómo terminar una relación de 2 años diciéndole que somos hermanos sin explicar por qué él no sabía que tenía una hermana. Podría simplemente terminar la relación sin dar esas explicaciones. ¿Quieres que rompa el corazón del hombre que amo sin darle una razón? ¿Sabes lo cruel que eso sería? Beatriz, no hay opciones buenas en esta situación. Tenía razón, pero eso no hacía las cosas más fáciles. Después de una semana de agonía mental, tomé una decisión desesperada. No podía seguir cargando con este secreto sola, y no podía terminar mi relación con Sebastián sin ayuda. Necesitaba el consejo de alguien, y la única persona en quien confiaba completamente era mi mamá. Decidí contarle todo, a pesar de las objeciones de mi papá. Teresa tenía derecho a saber por qué su hija estaba destruida emocionalmente, y yo tenía derecho al apoyo de mi madre en el momento más difícil de mi vida. Un jueves por la tarde, cuando mi papá estaba en una junta de negocios, invité a mi mamá a almorzar. Fuimos a su restaurante favorito, un lugar tranquilo donde podríamos hablar sin interrupciones. Mamá, le dije después de ordenar, necesito contarte algo muy importante. ¿Qué pasa, cariño? Has estado muy callada esta semana. Respiré profundamente. Es sobre Sebastián. ¿Qué pasa con él? ¿Se pelearon? Porque ese chico está completamente enamorado de ti, se nota a millas de distancia. Mamá, papá me dijo algo sobre Sebastián que ha cambiado todo. Y entonces le conté todo. Le hablé sobre la reacción extraña de mi papá durante la cena, sobre la conversación en su estudio, sobre la revelación de que Sebastián era su hijo con otra mujer, sobre cómo yo había estado enamorada de mi hermano sin saberlo durante 2 años. Mi mamá me escuchó en completo silencio, su expresión cambiando de confusión a shock a algo que no podía identificar. Cuando terminé de contarle todo, mi mamá se quedó callada durante varios minutos, mirando su plato de comida sin tocarla. Mamá, le dije finalmente, necesito tu ayuda. No sé qué hacer. No sé cómo terminar esta relación, no sé cómo procesar que estuve enamorada de mi hermano, no sé cómo seguir adelante. Mi mamá levantó la vista y me miró directamente a los ojos. Había algo en su expresión que no había visto antes. Beatriz, me dijo lentamente, ¿tu papá te pidió que no me contaras esto? Sí, pero yo no podía guardármelo. Necesitaba tu apoyo. ¿Y él te dijo que no podías casarte con Sebastián porque era tu hermano? Sí, mamá. Por eso estoy tan destrozada. Amo a este hombre, pero no puedo estar con él. Mi mamá tomó mis manos a través de la mesa. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero también había algo que parecía ser alivio. Beatriz, cariño, me dijo suavemente, no hay problema. ¿Qué quieres decir con que no hay problema? Por supuesto que hay problema, no puedo casarme con mi hermano. Cariño, no es tu hermano. ¿Qué? Sebastián no es tu hermano porque tú no eres hija biológica de tu papá. Sentí como si me hubieran golpeado con un martillo. ¿Qué dijiste? Beatriz, Manuel no es tu padre biológico. Tú eres hija de otro hombre. El restaurante comenzó a dar vueltas a mi alrededor. Mamá, ¿qué estás diciendo? Cuando Manuel y yo nos casamos, yo ya estaba embarazada de ti. Pero el embarazo fue resultado de una relación que tuve durante nuestra separación temporal, la misma separación durante la cual él estuvo con Ana Lucía. No podía procesar lo que estaba escuchando. ¿Estás diciendo que papá no es mi papá? Biológicamente, no. Pero él te ha amado y criado como su hija desde el día que naciste. Nunca te vio como otra cosa que no fuera su propia hija. ¿Él sabe? No. Nunca se lo dije. Los tiempos coincidían lo suficientemente bien como para que él creyera que era suya, y yo quería que nuestra familia funcionara. Quería que fuera su hija tanto como mía. Entonces, mi mente corría, tratando de conectar las piezas.
entonces Sebastián y yo no tienen ninguna relación sanguínea. Absolutamente ninguna. ¿Pero él es realmente hijo de papá? Según lo que me acabas de contar, parece que sí. Pero tú no eres hija de Manuel, así que no hay ningún problema para que tú y Sebastián estén juntos. Me quedé sentada en shock completo. En el transcurso de una conversación, había pasado de estar destrozada porque no podía casarme con el hombre que amaba, a descubrir que toda mi identidad familiar era una mentira, a darme cuenta de que sí podía estar con Sebastián. Mamá, le dije finalmente, ¿quién es mi padre biológico? Teresa suspiró profundamente. Un hombre llamado Ricardo Fernández. Era mi compañero de trabajo en esa época. Tuvimos una relación breve durante mi separación de Manuel, pero cuando nos reconciliamos, terminé las cosas con Ricardo. Él se mudó a otro país poco después para un trabajo, y nunca supo que estaba embarazada. ¿Y nunca le dijiste a papá la verdad? No. Beatriz, tienes que entender que en esa época las cosas eran diferentes. Había mucho estigma alrededor de estos temas. Cuando Manuel y yo nos reconciliamos, decidimos empezar FES. Él nunca me preguntó directamente si tú eras suya, y los tiempos coincidían lo suficiente. Mamá, le mentiste durante 26 años. No le mentí exactamente, simplemente nunca corregí una asunción que él hizo. El viaje de vuelta a casa fue silencioso. Mi mamá y yo habíamos decidido que necesitábamos hablar con mi papá inmediatamente. Esta situación ya había ido demasiado lejos, y todos los secretos familiares necesitaban salir a la luz. Encontramos a mi papá en la sala, leyendo el periódico. Cuando nos vio entrar juntas, supo inmediatamente lo que había pasado. Le contaste y me dijo: papá, tenía que hacerlo. No podía cargar con esto sola. Mi papá miró a mi mamá con una expresión resignada. ¿Y ahora qué hacemos, Teresa? Ahora le decimos la verdad completa, respondió mi mamá. ¿La verdad completa? Mi mamá se sentó al lado de mi papá y le tomó la mano. Manuel, hay algo que nunca te dije. Algo que debería haberte dicho hace 26 años. Mi papá la miró con confusión. ¿Qué cosa? Beatriz no es tu hija biológica. Mi papá se quedó completamente inmóvil. Por un momento largo, nadie habló. ¿Qué dijiste?, preguntó finalmente con voz muy suave. Durante nuestra separación, cuando tú estuviste con Ana Lucía, yo tuve una relación con Ricardo Fernández. Beatriz es hija de Ricardo, no tuya. Mi papá me miró, después miró a mi mamá, después me miró otra vez. Podía ver cómo su mente procesaba esta información, reconectaba memorias, recalculaba todo lo que creía saber sobre nuestra familia. ¿Estás segura?, me preguntó. Sí, papá. Mamá está segura. Mi papá se levantó del sofá y comenzó a caminar por la sala. Entonces Sebastián y tú. No somos hermanos, completé. No tenemos ninguna relación sanguínea. Pero él sí es mi hijo. Aparentemente, sí. Mi papá se detuvo y nos miró a las dos. ¿Saben lo que esto significa? Significa que Beatriz puede casarse con el hombre que ama, dijo mi mamá. Significa que toda nuestra familia ha estado construida sobre secretos, dijo mi papá. Significa que tú me mentiste durante 26 años, Teresa. Significa que yo le mentí a Beatriz sobre tener un hermano. Significa que Sebastián no sabe que tiene una familia, y significa que yo no sabía que tenía un hijo. Era cierto. La situación era increíblemente complicada desde todos los ángulos. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté. Mi papá se sentó otra vez, se veía exhausto. No lo sé. Esto es más complicado de lo que cualquiera de nosotros imaginó. Han pasado 3 meses desde esa conversación familiar que cambió todo. Las siguientes semanas fueron difíciles mientras todos procesábamos las revelaciones y decidíamos cómo seguir adelante. Primero, tuvimos que decirle la verdad a Sebastián. Esa fue probablemente la conversación más extraña de la historia. Explicarle que era hijo de mi padre adoptivo, que yo no era realmente hija de mi padre adoptivo, y que por lo tanto podíamos estar juntos sin ningún problema ético o legal. Sebastián reaccionó con shock, obviamente, pero después de procesarlo, se sintió aliviado de saber que no éramos hermanos biológicos. También se sintió emocionado de descubrir que tenía familia después de años de pensar que estaba solo en el mundo. La relación entre Sebastián y mi papá ha sido compleja.
Manuel está tratando de formar una relación paternal con un hijo adulto que no sabía que existía. Sebastián está tratando de procesar que el padre de su novia es su padre biológico. Es raro para todos, pero están trabajando en ello. Mi mamá y mi papá están en terapia de pareja. Descubrir que ambos guardaron secretos importantes durante décadas ha requerido mucho trabajo para reconstruir la confianza. Pero siguen amándose, y están comprometidos a ser completamente honestos de ahora en adelante. En cuanto a Sebastián y yo, nos casamos el mes pasado. Fue una ceremonia pequeña, íntima, solo familia y amigos cercanos. Mi papá me llevó al altar, como siempre había planeado hacer, porque aunque no compartimos ADN, él ha sido mi padre en todos los sentidos que importan. Sebastián y yo estamos felices, más felices de lo que habíamos sido antes, porque ya no hay secretos entre nosotros. Sabemos la verdad completa sobre nuestras familias, sobre nuestros orígenes, y sobre cómo llegamos a encontrarnos el uno al otro. A veces la vida te presenta situaciones que parecen imposibles, secretos que parecen que van a destruir todo lo que amas. Pero a veces esos mismos secretos, cuando finalmente salen a la luz, te liberan para vivir la vida que realmente quieres. Mi familia siempre será complicada. Ahora incluye a un esposo que es técnicamente mi hermanastro, padres que descubrieron que guardaron secretos paralelos durante décadas, y una hermana menor que todavía está procesando que su hermana mayor no es realmente su hermana de sangre. Pero hemos aprendido algo valioso: el amor real no depende de la biología. Manuel sigue siendo mi papá en todos los sentidos importantes, sin importar el ADN. Teresa sigue siendo mi mamá, sin importar sus errores pasados. Y Sebastián sigue siendo el amor de mi vida, sin importar las complicaciones familiares. Cuando pienso en ese día horrible en que papá me dijo que no podía casarme con Sebastián porque era mi hermano, y en cómo esa revelación casi destruyó mi mundo, me doy cuenta de que a veces las crisis más grandes de nuestras vidas son solo el universo reorganizando las cosas para que podamos tener lo que realmente necesitamos. Si nunca hubiera llevado a Sebastián a cenar con mis padres, nunca habríamos descubierto todos estos secretos familiares. Si nunca hubiera tenido esa conversación desesperada con mi mamá, nunca habríamos conocido la verdad sobre mi paternidad. Y sin esas revelaciones dolorosas, nunca habríamos podido construir una familia basada en honestidad completa. Ahora Sebastián y yo estamos esperando nuestro primer hijo. Será nieto de Manuel y Teresa, sin importar la genética complicada. Será amado incondicionalmente por una familia que aprendió que el amor verdadero trasciende los secretos del pasado. Y cuando nuestro hijo sea lo suficientemente grande para entender, le contaremos toda la historia, cómo mamá y papá se conocieron, cómo descubrieron que sus familias estaban conectadas de maneras inexplicables, y cómo casi no pudieron estar juntos hasta que la verdad los liberó. Porque las mejores historias de amor no son las que son fáciles desde el principio. Son las que superan obstáculos que parecían imposibles, las que encuentran una manera de triunfar incluso cuando todo parece perdido. Si esta historia te hizo reflexionar sobre cómo los secretos familiares pueden complicar nuestras vidas pero también liberarnos cuando salen a la luz, suscríbete porque cada semana comparto historias que demuestran que a veces las crisis más grandes nos llevan exactamente donde necesitamos estar. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que los padres hicieron bien guardando esos secretos, o debieron ser honestos desde el principio?